Vamos a dar inicio al quinto webinar del 2025 en esta serie de presentaciones que les traemos del Centro de Estudios de Corrosión y del capítulo estudiantil ANPP Venezuela. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Luis Moreno, quien es ingeniero mecánico, tiene más de 18 años de experiencia en las industrias de petróleo y gas, en áreas de proyectos, diseños, construcción, OIM e inspección de equipos estáticos. Él lleva 11 años trabajando en Ecopetrol y el día de hoy nos va a dar la charla sobre la API 945, corrosión en unidades de amina. Les recordamos a todos que las preguntas se las pueden ir dejando por el chat a lo largo de la presentación y se leerán al final de la presentación, o pueden levantar su mano para hacer su pregunta al final del webinar. Eh, Bienvenidos todos una vez más. Agradecemos mucho el apoyo que nos están dando en este ciclo y sin nada más que decir, le damos la palabra al ingeniero Luis Moreno. Adelante, Luis. Bueno, buenas tardes para todos. Me gustaría primero confirmar si se escucha bien Sí, se y está se ve escuchando. bien mi pantalla. Sí, Perfecto. buenas tardes. Bueno, básicamente hoy venimos a hablar de la norma API 945. Esta es una norma que está asociada con los mecanismos de daño que ocurren en una unidad de azufre, en una unidad de amina, perdón. Esta norma, hablando un poco de su historia, nació por primera vez en el año 1984, en la cual ocurrió un evento en una refinería en Estados Unidos, en una planta de amina, un agrietamiento de una torre absorbedora. Se presentó un incendio y dejó una fatalidad de 17 personas. A partir de ese año, ese comité, eh, desde esa primera edición hasta la cuarta edición, que es la edición que tenemos hoy del año 2022, eh, tiene algunas actualizaciones importantes y creo que eh, son los puntos que generan valor agregado, digamos que a esta presentación. Muchos podrán conocer, digamos, cómo opera una unidad de amina, cómo se inspecciona una unidad de amina, cómo se determinan los mecanismos de daño, pero siempre creo que es muy importante ir de la mano con esta información de última generación que algunos investigadores pues tienen la facultad de poder hacer y poner a disposición de la gente, ¿no? Entonces creo que es importante mantenerse actualizado y es una de las metas mías hoy pues poderle eh, relacionar esta norma API 945, que digamos que no es una de las más nombradas, no es una más de las más conocidas, pero digamos que sí es una norma súper importante cuando hablamos de unidad de amina de manera integral. Vamos a hablar brevemente de una pequeña introducción. Vamos a hablar cómo opera básicamente una unidad de amina. Creo que es importante para tratar temas de corrosión, saber por lo menos los fundamentos básicos de cómo trabaja una unidad de amina. Vamos a hablar de los tipos de agrietamiento eh, y vamos a hablar de las medidas de mitigación de cada uno de esos mecanismos de daño. Me gusta mucho en esta presentación mostrarles siempre esta imagen al inicio. Creo que de una manera didáctica, eh, identificar cada una de esas morfologías. Digamos, la intención de la presentación es que se puedan llevar esos conocimientos básicos para cuando les toque identificar algunos de estos mecanismos de una unidad de amina, puedan, digamos, conocer, identificar, saber cuáles fueron sus fallas. Entonces, digamos que la pongo de primero de manera ilustrativa y vamos a ver qué trata cada una de ellas, por qué se presenta de esa forma. Eh, de manera introductoria, digamos que en los procesos de refinación, cada día, digamos que las regulaciones ambientales nos exigen generar hidrocarburos mucho más limpios, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de las hidrotratadoras, que ese azufre que viene en ese hidrocarburo, después de su proceso primario de destilación,
se le agrega hidrógeno para generar H2S, que posteriormente se convierte de esa forma a propósito para poderlo retirar. Entonces, digamos que hablemos de esta triada de unidades, como son las unidades de amina, que es el tema que nos atañe hoy, pero digamos que no podemos dejar de lado las unidades de aguas agrias, porque tampoco podemos disponer de esas aguas a la disposición final sin retirarle estos compuestos nocivos. Todos sabemos que se generan aguas en los procesos de refinación. Y finalmente la unidad de recuperación de azufre, donde recibe la carga de estas dos unidades y se realiza un procesamiento para tener una disposición final de azufre que sirve de mucho para otros procesos de petroquímica. Entonces, entrando un poco en esa cajita de la unidad de amina, pues el proceso por excelencia, el más ampliamente usado, el más económico, es el sistema de absorción-regeneración. De absorción-regeneración. ¿Cómo ocurre ese proceso de absorción? Entonces, digamos que de manera genérica, por la parte inferior de una torre absorbedora, ingresa ese hidrocarburo, que puede ser gaseoso, digamos, puede ser líquido. Ese hidrocarburo gaseoso con alto contenido de H2S y CO2 se ingresa por la parte inferior y nosotros utilizamos en esas plantas de amina un compuesto que se llama amina, que básicamente es un compuesto alcalino que tiene mucha afinidad con esos gases ácidos. Tenemos la MEA, tenemos la DGA, tenemos la DIPA, tenemos la DEA, tenemos la MDA, de mayor agresividad hasta la de menor agresividad. Digamos que este es un tema bien complejo que no lo vamos a tratar hoy. Hay sus características de selección van amarradas al diseño de una planta de amina. Pues el que diseña la planta sabe cuál es la carga que se necesita para eliminar esos gases ácidos, qué tipo de amina me soporta esa carga. Y bueno, digamos que tiene sus particularidades. Entonces, básicamente, el funcionamiento de la absorción es ingresar esa amina, un compuesto alcalino, muy afín con estos gases ácidos, lo hago pasar en una corriente en contraflujo y una vez que entras en contacto esa amina líquida con esos gases llenos de H2S y CO2 entran en contacto, hay unos diseños internos que son unos empaques para que ocurra ese contacto entre esas dos sustancias y nos lleva a esta reacción que le estoy poniendo allí, que es básicamente la capacidad que tiene estas aminas de asociarse con esos gases ácidos y generar un compuesto que es una sal que separa de ese hidrocarburo gaseoso el H2S y el CO2 y lo convierte en amina rica. Digamos que el fundamento de este proceso es que estos gases ácidos son gases débiles y al unirse con estas aminas, con esas características, digamos que son procesos que van a ser reversibles. Es decir, estos procesos de reacción de absorción de H2S y CO2 con aminas generan calor y en el proceso que vamos a ver más adelante de regeneración en sentido inverso, digamos que puedo a través de calor también disolver y disolver esos gases y, otra vez, y obtener nuevamente mi amina. Estos procesos de absorción tienen una altísima eficiencia y alcanzan casi los valores del 100%. Veamos ahora el proceso que ocurre en mi complemento, la torre regeneradora. Esta es una torre que, como lo ven las reacciones químicas, su proceso se fundamenta en, en lo que es agregarle calor, disminuir la presión para generar las condiciones propicias. ¿Para qué? Para que por la parte superior de la torre regeneradora yo ingreso esa mina rica que les comenté ahora, ¿verdad? Pero por la parte de abajo utilizo un elemento de energía que lo que hago es lograr ingresar calor para que esa mina rica que tiene una fácil disociación cuando se ingresa calor se despoje o se regenere esa amina nuevamente. Entonces, por la parte inferior yo debería tener, si los procesos funcionan de una manera adecuada, mi amina regenerada, es decir, mi amina sin H2S y CO2, básicamente, y por la parte superior, esos gases despojados.
esos gases despojados, H2S, CO2, vapores de amina, otros compuestos que a través de un circuito de cima, pues yo recupero en un tambor de cima, enfrío esa corriente gaseosa cambia de fase en ese aeroenfriador y vuelve, ingresa a una torre, a un tambor de cima, donde básicamente recupero los condensados que se formaron, digamos, recupero los condensados para volverlos a reutilizar en la torre regeneradora, digamos que para no perder... para no perder este compuesto y seguirlo reutilizando. Y finalmente esos compuestos ácidos, como les dije anteriormente en la lámina, llevarlos a una unidad recuperadora de azufre y hacer una disposición final de ese azufre elemental que se genera allí. Eh, digamos que básicamente las torres absorbedoras no se encuentran de una manera unificada en una unidad de amina, sino que las plantas absorbedoras se encuentran ubicadas en algunos procesos: hidrotratamiento, coquización retardada, FCC. Allá se realizan los procesos de absorción y se envían a esta planta de amina para regenerarla y enviarla nuevamente a esas plantas donde se requiere, ¿no? Entonces, digamos que aquí quise mostrarle de una manera mucho más completa, entre comillas, una planta de amina, que básicamente el método más utilizado y más económico es la absorción-regeneración. Entonces, como ya les expliqué, en la torre absorbedora, digamos que ingresamos por la parte superior. Este compuesto, que tiene una afinidad por esos gases ácidos, tiene una, digamos, una capacidad de asociarse fácilmente con la mina, con esos gases ácidos. Entonces, digamos que esa es la propiedad y el valor agregado que genera la mina. Yo, en contracorriente, por la parte inferior, entonces ingreso el hidrocarburo gaseoso que quiero, entre comillas, limpiar, y genero por la parte inferior un nuevo compuesto, una sal, que la denominamos amina rica, porque está rica en H2S y en CO2. Si bien los procesos no son perfectos, se diseñan el equipo que viene a continuación, que es un tambor flash. Ese tambor flash lo que nos sirve es para retirar los hidrocarburos que se vienen por arrastre de los procesos, aguas arriba de la torre absorbedora. Si bien hay un separador, ubicado en procesos aguas arriba de la torre absorbedora, pues digamos que muchas veces, con mucha continuidad, eh, se logra arrastres de hidrocarburo. Entonces, este tambor, que trabaja a muy baja presión, logró hacer esa separación trifásica de gases, ¿verdad? Porque se pueden también arrastrar los gases. Pues básicamente yo separo ese hidrocarburo que se vino, y ese gas que también se pudo venir por arrastre. Y posteriormente tengo un sistema de filtrado. Digamos que la experiencia y los últimos diseños se han orientado a filtrar en el circuito de amina rica. Diseños anteriores han mantenido un sistema de filtrado en amina pobre, pero digamos que hay eh, información que establece que, digamos, que el proceso es mucho más efectivo en los circuitos de amina rica. Hay unos filtros primarios que básicamente retiene las partículas sólidas. Hay un tambor que contiene carbón activado para retener el arrastre que pudo haber de hidrocarburos, y finalmente unos filtros para retirar los finos. Esa corriente, entre comillas, limpia, ¿verdad? Libre de hidrocarburos, libre de particulados sólidos, la transporto hasta un intercambiador de calor, donde adquiere energía, es decir, se calienta con la mina pobre que viene caliente de la parte inferior de la torre, porque digamos que lo que me interesa a mí es establecer las condiciones para que se puedan despojar o se pueda regenerar la mina, que es aumentar la temperatura en la torre y disminuir la presión. Esta válvula, digamos que se coloca lo más cerca de la torre regeneradora, donde básicamente lo que origina es una caída de presión, generando las condiciones para que
haya un despojo. Aquí lo que me interesa es que con esos vapores y con ese calor o con esa energía logre despojar estos gases que son fácilmente despojados y se vayan por la parte superior de la planta, ¿no? De la torre regeneradora. Ahí vamos a tener todos los compuestos ácidos, eh, eh, como el CO2, el H2S, los vapores de amina, ¿verdad? Y ya le expliqué que ellos surten a través de un proceso de cima donde se enfrían, recupero ese condensado y finalmente los gases los llevo a una planta de recuperación de azufre. Por la parte inferior entonces tengo una amina pobre, caliente, libre de H2S y CO2, entre comillas. Esa amina caliente me sirve para precalentar la amina rica que viene de los procesos de filtración. Y ya finalmente lo que hago es que enfrío esa amina rica para disponer nuevamente en los procesos de absorción. Digamos que es muy sabido por todo el equipo que forma parte de un proceso de amina, que hay que tener muy en cuenta la temperatura que entra esta amina a esa torre absorbedora. Digamos que tener una temperatura de amina por abajo de la temperatura de entrada de esos gases hidrocarburos, digamos que lo que me van a generar es que esos gases se condensen y no es la finalidad de una torre absorbedora. La finalidad de una torre absorbedora es que yo pueda limpiar esa corriente y evitando que se condense. Entonces vamos reconociendo de una manera importante lo que llamamos un circuito de amina rica, un circuito de amina rica, un circuito rico en H2S, rico en CO2. Vamos reconociendo también un circuito de amina pobre, un circuito de amina pobre donde nuevamente tengo mi sustancia alcalina con un pH alto, lista y dispuesta para volver a generar eh, los procesos de carga en las torres absorbedoras. Es importante que ya vayamos reconociendo que hay un lado frío, que hay un lado caliente. Básicamente las torres absorbedoras, lo que les dije, se requiere altas presiones, pero muy baja temperatura para que haya una absorción de esos gases ácidos con la mina, pero en las torres de regeneración es muy importante que haya un aumento de temperatura y una presión muy baja para que se dé el despojo. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de manera general cómo es la corrosión que ocurre en unidades de amina. Cuando hablamos de este tipo de corrosión, quise ser enfático en básicamente pérdida de masa. Eh, digamos que la corrosión o la literatura establece que está fundamentada en estos aspectos, lo que es la concentración de los ácidos, la temperatura de trabajo de esos circuitos, la formación de sales, ya vamos a hablar cada una de ellas, de las velocidades que se presentan por diseño en estos circuitos. Es muy importante que se conozca cómo es la formación de una capa protectora que se llama sulfuro de hierro. Hay un tema muy importante que ocurre en la unidad de amina, que es el despojo de los gases. Ese balance, eh, ese equilibrio, digamos que mantienen esos gases entre sus fases, es muy sensible a los cambios de presión y temperatura. Entonces, es muy importante hablar de ellos, cómo ocurren y qué es lo que pasa. Y bueno, sin entrar mucho en detalle, cómo se degradan las aminas, que digamos que en otras oportunidades la gente ha tenido un poco de duda al respecto, ¿no? Entonces, de manera genérica, la corrosión que se presenta en unidades de amina no es más que poner en contacto estos gases disueltos en un medio acuoso y entran en contacto con estas metalurgias, que básicamente es acero al carbón, y digamos que esa reacción aparece, o se forma, mejor dicho, una capa de sulfuro de hierro que aísla ese medio acuoso corrosivo del material. Pero esto no es así tan simple, ¿no? Digamos que esto es lo que uno en sus momentos de inicio entiende en la literatura, pero digamos que esto tiene mucho más allá y es lo que vamos a ver en detalle. Eh, esta capa protectora, digamos que esta capa protectora es mucho más fuerte que la capa que se genera por la disolución del ácido carbónico, ¿no? La disolución del CO2 formando ácido carbónico. Entonces, digamos que las proporciones
de H2S y CO2 en unidades de amina son muy grandes, es mucho la cantidad de H2S con respecto a CO2. Digamos que entonces esta es la capa predominante, por eso lo coloco allí. Entonces, digamos que otro aspecto importante tener en cuenta, eh, si bien mi formación es como inspector, hay unos aspectos muy importantes en la operatividad de la unidad de amina, ¿no? Si bien se forma esta capa que les comenté, hay unos valores de velocidad recomendado por la norma API 941 y la 571, que es establecer unos valores de velocidad por diseño, donde establece que no más de 6 pies por segundo en el circuito de amina rica y no más de 20 pies por segundo en el circuito de amina pobre. ¿Por qué? Digamos porque es evidente que esas altas velocidades desprenden estas capas protectoras, dejando nuevamente expuesto al medio corrosivo con el material, y digamos que lo van degradando y lo van degradando y lo van degradando. Adicionalmente a eso, que incorporamos en los circuitos que particulado sólido, que como lo nombro aquí abajo, nos forma ahora, o nos genera, perdón, temas de erosión, ¿no? Particulado en suspensión, digamos que a alta velocidad, en los cambios de vía, digamos que incrementa la severidad de los temas de corrosión. Hablemos ahora un punto interesante, que es lo que establecen las reacciones químicas de, de cuando hay presencia de estos gases ácidos. Todo, como les expliqué, digamos que el H2S es un gas, sulfuro de hidrógeno, que es muy fácil disolverse en un medio acuoso. Una vez que él se disocia en un medio acuoso, en agua, pues básicamente él se disocia doblemente. En la primera disociación forma bisulfuro de amonio, y también forma iones hidróneo, iones hidrógeno. Digamos que cuando vemos iones hidrógeno, lo, lo que hemos estudiado procesos de corrosión, ya sabemos a lo que esto tiende, ¿no? Ese bisulfuro también en presencia de agua se disocia nuevamente formando azufre y formando nuevamente iones hidrógeno. Y en las zonas anódicas, pues lo que hay es una reducción, una oxidación de, de- una oxidación del hierro, ¿no? Generando el ion hierro+2. Esto es importante que se sepa porque digamos que ahora en detalle vamos a ver qué es lo que ocurre para que se forme esa capa de sulfuro de hierro, qué es lo que ocurre con la formación de ese ion hidrógeno, ¿no? Entonces, en una primera etapa del proceso ya les expliqué que una vez que entra que se disocia o que ingresa ese ácido sulfúrico en un medio acuoso, se disocia, una primera disociación generando sulfuro de hidrógeno y formando hidrógeno, ¿verdad? En una segunda disociación, ese bisulfuro se disocia nuevamente formando iones hidrógeno, ¿verdad? Y formando el ion azufre, ¿no? Esta generación de iones hidrógeno en una gran proporción en ese ambiente acuoso, lo que hace que haya una disminución del pH, generando un ambiente altamente corrosivo. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que ese ion hidrógeno se desplaza a la interfase, eh, demandando electrones, donde ese ion hidrógeno finalmente va a formar, a través de una reacción de reducción, el hidrógeno atómico. Ese hidrógeno atómico, ¿verdad? Eh, en unión con otro hidrógeno atómico forman el hidrógeno molecular, ¿verdad? Y en estado gaseoso, pues, y digamos que se mueve durante todo el medio acuoso. Pero es que no todo esos hidrógenos atómicos tienen la capacidad de asociarse. Hay, hay muchos factores, ¿verdad? Entre unos de ellos, que es lo que llaman los venenos catódicos, que este azufre de alguna forma inhabilita la formación de este hidrógeno atómico con este hidrógeno atómico formando hidrógenos moleculares, y él deja disponible muchísimos hidrógenos atómicos en la superficie. ¿Para qué? Digamos que aquí viene lo interesante. Esta creación de hidrógeno atómico
no es más que el elemento más pequeño o uno de los elementos más pequeños y tiene la capacidad de difundir por el material. Entonces, digamos que él se mueve a través de los intersticios e ingresa en la red cristalina de una estructura de acero al carbono. En el complemento de cómo se generan estas reacciones, aquí apareció en una segunda disociación el azufre. El azufre el azufre en asociación con esa reducción de oxidación que le ocurre al hierro, estos dos compuestos se unen y se ubican en la interfase y es allí donde ocurre la formación de una capa de hierro que bajo, entre comillas, unas circunstancias características, genera una capa que me va aislando el material base del medio acuoso. Entonces, vean qué interesante todo este proceso que en muchas literaturas llega hasta allá arriba, muy pocos lo desglosan, es el fundamento de todo lo que es los temas de corrosión y todos los temas de agrietamiento. Entonces, digamos que con este basamento teórico es la entrada a lo que yo les voy a aplicar. Más adelante, digamos que esta diapositiva, no, pero más adelante cuando les hables del agrietamiento, ahí vamos a tener el fundamento teórico de cómo ocurre el agrietamiento de unos mecanismos de daño en los servicios de amina. Entonces, mire este otro proceso importante que yo les hablé de lo que es el despojo de esos ácidos, sobre todo en circuitos de amina rica, altos contenidos de H2S y de CO2. El despojo de esos ácidos es que esta relación de equilibrio de estos gases es muy sensible a los cambios de presión y ocurre algo muy importante. Digamos que al haber una alta temperatura y al haber una caída de presión, como lo que ocurrió aquí en la succión de esta bomba, se genera un despojo de H2S, se despoja de la solución acuosa y él se ubica en algún sitio preferencial húmedo, en algún sitio preferencial húmedo y vuelve a reasociarse, o sea, vuelve a disolverse, pero en esta vez en esa pequeña gota de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que se acidifica de una manera importante, de una manera severa, y va generando este mecanismo de daño muy común por despojo de H2S en algunos sitios característicos donde se presenta eh, una caída de presión y una alta temperatura. Por supuesto, en la presencia de compuestos ácidos, básicamente como el H2S. Otro tema importante que digamos que, al menos que esté muy inmerso en los temas relacionados con la unidad de amina, es la formación de sales. Así como les expliqué que la amina tiene unas capacidades de asociarse con un ácido débil, como son el H2S y CO2, y formar una sal, que es la amina rica, también en la carga ingresan ácidos fuertes. Esos ácidos fuertes tienen la característica que se pueden también asociar a través de unas reacciones químicas y formar un compuesto, que ese compuesto, cuando se forma, yo lo desplazo a través de mi circuito de amina rica hasta la regeneradora, no es capaz, por las temperaturas que allí se generan, de disociar ese enlace. Entonces, digamos que por eso es que se llaman sales termoestables de amina, porque, digamos, es una unión mucho más fuerte que la que se genera con estos ácidos, ¿no? La teoría dice que no es recomendable que haya un 2%, un 3%, dependiendo del tipo de aminas, porque, digamos, se generan procesos de corrosión muy severos. ¿Cuál es básicamente el inconveniente de la formación de sales termoestables? Es que después que yo lo hago pasar por un proceso de regeneración y no logro despojar esa amina, que se asoció con esos gases fuertes, ya no van a tener la capacidad de despojarme o de asociarse con esos gases ácidos en la torre absorbedora. Entonces le quito capacidad a la mina. Traje también a colación el tema de la degradación de la mina de manera muy puntual y muy superficial. Es importante que quede claro que la degradación de la mina no tiene nada que ver con la formación de sales. La degradación de las aminas tiene que ver con el ingreso de oxígeno. Básicamente el ingreso de oxígeno proviene de la mina de Make-up. Esta mina de Make-up, los últimos diseños, básicamente esas aminas tienen en los tanques
sistemas de blanketing o cargados con nitrógeno, que en los procesos de alimentación que se genera ese vacío en esos tanques, el ingreso de aire no ingrese a la corriente y forme un compuesto, ¿verdad? Un compuesto que no es el compuesto que yo necesito para realizar mi carga de amina en la torre absorbedora. Entonces, digamos, pierdo capacidad también cuando se degrada la mina y la mina también se degrada cuando las temperaturas de operación superan los 266 grados Fahrenheit. Se rompen esos enlaces, forman otros compuestos no deseados y que finalmente también pierdo capacidad a la hora de yo utilizar la mina en la absorbedora para separar los gases de la fase de hidrocarburo gaseoso, ¿no? Entremos ahora en los tipos de daño por agrietamiento, que una parte muy interesante. Ya hablamos de los temas de corrosión, pero hablemos ahora de los temas de agrietamiento que se generan en las unidades de azufre. Digamos que estos son los tipos de agrietamiento que maneja API 945, digamos que también API 571 los establece y los organiza de esta forma. Los cuatro primeros llamados H2S húmedo, agrietamiento por H2S húmedo, tienen una particularidad bien interesante y digamos que la idea es poder explicarle y que reconozcamos cuáles son esas particularidades en estos tipos de agrietamiento. Eh, Básicamente son agrietamientos inducidos por el hidrógeno. El primero se llama ampolladura, el segundo se llama agrietamiento inducido por hidrógeno, el segundo se llama agrietamiento inducido por hidrógeno y esfuerzo, y el último se llama agrietamiento por sulfuros y esfuerzos, ¿no? Este último, digamos que estos cuatro mecanismos de daño llamados H2S están directamente asociados con lo que les expliqué arriba, con la carga de hidrógeno en el material. Están íntimamente relacionados con ese tipo de accionamiento. El último, que agrietamiento por amina o aminas 3,8 cracking, es muy diferente a estos cuatro de arriba, no tiene nada que ver con procesos de corrosión, tiene que ver básicamente con otros aspectos, como lo es la presencia de una sustancia alcalina. Este tipo de corrosión se presenta básicamente en el circuito de amina pobre, pero digamos, vamos a verlo en detalle más adelante. Entonces, bueno, me gusta muchísimo esta tabla de manera didáctica, eh, porque digamos que dentro de la multitud de mecanismos de daño y la cantidad de información que hay y la confusión a veces que hay entre estos tipos de mecanismos de daño que se parecen en muchas cosas, ¿verdad? Me gusta esta tabla porque el agrietamiento que ocurre en los aceros al carbono lo subdivide de una manera que me parece muy educativa y muy didáctica. Entonces están los que se cargan por hidrógeno, ¿verdad? Entre ellos los que se cargan por hidrógeno y esfuerzo, que son el sulfide y stress cracking, y, y los que hay en las plantas de HF. Y está sectorizado de una manera aparte estos que son los que son inducidos por el hidrógeno. Ya lo vamos a ver. Y que son mecanismos de daño por presencia de un compuesto alcalino, básicamente se llaman alcalinas 3,8 cracking, confundido muchas veces con aminas 3,8 cracking por el uso de la nomenclatura, pero digamos que API 571 lo establece como aminas 3,8 cracking y ocurre básicamente, como les dije, con la presencia de compuestos alcalinos, puede ser con soda cáustica, puede ser con aguas agrias, conteniendo carbonato, pero en este caso lo que nosotros nos atañe es la presencia de un compuesto alcalino, un H2S y CO2. Entonces, digamos que aquí está de una manera que me gusta mucho porque orienta a la organización de la mente de cómo trabajan estos tipos de mecanismos de daño. Entonces, hablemos de cómo se forma el ampollamiento. Hablemos de cómo se forma el ampollamiento. Pues el ampollamiento, como les expliqué, proviene de las reacciones de corrosión, ¿verdad? Donde se genera hidrógeno, eh, donde se genera el ion hidrógeno que va a la superficie y reacciona formando el hidrógeno atómico, que es el que realmente tiene la capacidad de ingresar al material, y él se desplaza internamente por la red cristalina
y se ubica en unos sitios preferenciales. ¿Cuáles son sitios preferenciales? Pues son unos vacíos donde puede haber laminaciones, defectos cristalinos, inclusiones no metálicas, como el sulfuro de manganesio, etcétera. Al ingresar ese hidrógeno atómico a esa cavidad y continuar los procesos de corrosión, pues ingresa otro hidrógeno atómico que en la presencia de otro hidrógeno y otro hidrógeno atómico forman el hidrógeno molecular y él ya no tiene la propiedad de difundir a través de la red cristalina y permanece allí. Esos procesos continúan, se sigue formando un hidrógeno molecular, incrementando la presión interna de esta cavidad y forma lo que nosotros conocemos como blistering o ampolladura. Estas apoyaduras se forman preferentemente desde el lado interior de los equipos, ¿verdad? Muchas veces estas apoyaduras tienen unas presiones internas tan grandes que se revientan, pero digamos que este es el mecanismo de ampolladura. Es un proceso que proviene de las reacciones de corrosión, donde el hidrógeno atómico ingresa a unos sitios preferenciales. Esos sitios preferenciales se asocian con otros hidrógenos atómicos formando hidrógeno molecular y voy incrementando la presión interna, logrando deformar, en algunos casos, materiales dúcticos, logro deformar generando lo que llaman las ampolladuras. Digamos que aquí se evidencia de manera representativa cómo se ve la formación de las ampolladuras. El apoyamiento por hidrógeno se forma por el lado del proceso, como ya les dije, está más cerca de la superficie del diámetro interno que el externo. Este punto es importante, las apoyaduras por hidrógeno es muy raro que ocurra en las tuberías sin costura, porque es en la tubería con costura donde hay esos procesos de rolado, donde se generan esas cavidades eh, planares, donde yo logro deformar esas inclusiones y las convierto en unos defectos planares, y es allí donde se ubican preferentemente el hidrógeno atómico que ingresa, ¿no? Hablemos un poco de lo que es el agrietamiento inducido por hidrógeno. El agrietamiento inducido por hidrógeno, ¿verdad? Que forma parte de este mismo grupo de agrietamientos inducidos, donde el elemento base es la formación de la burbuja o de la ampolladura. Digo que esta es una línea y ya les voy a explicar por qué. Eh, ¿Cómo es el agrietamiento inducido por hidrógeno? Pues básicamente es lo mismo que les expliqué en la ampolladura. Depende de los procesos sucesivos por la donde se etcétera, genera mi hidrógeno atómico que ingresa, pero tiene una particularidad. Digamos que si bien esos hidrógenos atómicos me forman mis hidrógenos moleculares, generando un incremento en la presión de, de la cavidad, básicamente tiene sus etapas de formación. Digamos que en la primera etapa ocurren los procesos de manufactura de esos equipos, donde, como les dije, hay inclusiones no metálicas, hay laminaciones, hay defectos de los materiales, etcétera. En la etapa de incubación, donde el hidrógeno atómico difunde y genera unas presiones internas de la cavidad. Básicamente, el drive del mecanismo de daño es que en esos extremos se generan unos concentradores de esfuerzo y la característica es que se encuentran eh, ampolladuras o digamos, sí, ampolladuras unas muy cerca de la otra, y esa alta concentración de esfuerzo en esos extremos logra un agrietamiento que se unen de una manera escalonada, llamándose eh, stepwise o agrietamiento escalonado, básicamente por la inducción del incremento de la presión en la ampolladura, que finalmente por un incremento en el esfuerzo de las puntas de las grietas cercanas, pueden estar al mismo plano o diferentes planos se unen. Eh, no hay esfuerzo explicado, no solo hay carga por ingreso de hidrógeno y hay cavidades en el material. Veamos aquí una evidencia de cómo es un agrietamiento inducido por hidrógeno, básicamente de tipo escalonado, donde se unen una cavidad con otra.
¿verdad? Aquí en una brida vean cómo existe, se evidencia el escalonamiento, ¿verdad? De, de las uniones de estas cavidades. El Higgs está definido como un stepwise, ya les dije, como un escalonamiento, no se conecta, el cual se conecta a una burbuja llena de hidrógeno que está cerca, pero no en un plano diferente, ¿sí? Pero en un plano diferente. No hay esfuerzo externo aplicado. El mecanismo que controla la propagación de la grieta son los altos esfuerzos que se concentran en la circunferencia de la burbuja, que son causados por el incremento de la presión interna, como les dije. Bueno, digamos que ahora hablemos del agrietamiento inducido por hidrógeno. Digamos que vean que ya nosotros conocemos cómo es un agrietamiento inducido por hidrógeno. Aquí ocurre agrietamiento inducido por hidrógeno, pero también ocurre la presencia de esfuerzos. A diferencia del anterior, digamos que aquí hay un agrietamiento inducido, pero también hay la presencia de un esfuerzo. Vamos a explicarlo, ¿no? Es importante que sepan que para que se genere SOHIGS, tiene que haber formarse un Higgs y tiene que formarse apoyaduras. Entonces, digamos que la palabra clave es que se forman las cavidades, ¿verdad? En diferentes planos. ¿Sí? Digamos que observemos estas dos cavidades, se unen a través de un mecanismo de Higgs, donde se unen sus extremos, pero la particularidad es que en presencia de esfuerzo genera una grieta de tipo radial que es perpendicular a la grieta, ¿sí? A los esfuerzos, perdón. Se genera una grieta radial que es perpendicular a los esfuerzos. Entonces, digamos que este mecanismo de daño, hay formación de cavidades, se unen los extremos por las altas concentraciones de los esfuerzos, las cavidades en diferentes planos, pero el elemento drive es el esfuerzo, en este caso el esfuerzo residual por el aporte de calor en las soldaduras, muy seguramente en una soldadura que no se haya aliviado térmicamente, genera unos altos esfuerzos residuales y generan este tipo de morfología que se presenta básicamente en el material base. Entonces, digamos que ya les dije que para que exista Hoxie primero tiene que haber blistering y Higgs. El SOHI ocurre más preferentemente en el material base adyacente a la soldadura porque ahí hay unos concentradores de esfuerzo que forman parte del, eh, digamos, de las condiciones para que se dé este tipo de mecanismo de daño. Entonces vean aquí en este ejemplo cómo se ven las cavidades en el sentido radial, se van uniendo a través de sus extremos, que es lo que llamamos Higgs, y con el esfuerzo termina formándose en el sentido radial perpendicular a ella, mucho más dañino que el Higgs, mucho más dañino que el ampollamiento. Entonces, bueno, digamos aquí tenemos otras fotos representativas muy características de este tipo de mecanismo de daño. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se previene? Digamos que eh, básicamente hoy en día, digamos que hoy en día los procesos de manufactura son procesos mucho más limpios. Digamos que en los años 80 había muchos problemas de mala calidad en estos materiales a rolarse para construir básicamente recipientes. Hoy en día, digamos que ha mejorado mucho los procesos de manufactura y hay eh, controles muy importantes. Ya hay recipientes, por lo menos en la refinería. Estos recipientes son recipientes a prueba de Higgs y no es más que hacer el control de fundamentalmente tener aceros de ultra bajo azufre. Eh, digamos que más adelante le voy a dar una bibliografía para que complemente, porque digamos que el tema se podría extender, pero básicamente la fabricación de los aceros limpios van reduciendo los sitios donde se pueden almacenar el hidrógeno y formar cavidades. Otra según las condiciones, porque digamos que colocarle cladding, colocar el revestimiento, manejar los temas de pH. Pero si vieron la explicación cuando hablamos de Higgs y cuando vamos de ampolladura, no tiene nada que ver con esfuerzo, pero vean que aquí en el SOHIGS, si hay un tercer elemento que es el esfuerzo residual en la soldadura, entonces digamos que ahí es importante hacer alivios térmicos.
Hablemos ahora del último mecanismo de daño que se produce por la carga de hidrógeno, que es el sulfide stress cracking, ¿verdad? Digamos que no forma parte de los inducidos, como los que le hablé anteriormente. El drive que maneja este mecanismo de sulfide stress cracking es que básicamente ellos se presencian cuando hay una metalurgia con una estructura endurecida, es decir, una estructura, digamos, que, que en un proceso de soldadura no haya sido, digamos, homogenizada a través de un tratamiento térmico y consigamos allí estructuras que pueden ser muy duras pero frágiles, ¿no? Entonces, tiene que haber la presencia de esfuerzos, digamos que en este esfuerzo, en esta ubicación, básicamente esfuerzos puede ser esfuerzos residuales de la soldadura, pero el drive, cuando ustedes vean su falla stress cracking, está asociado eh, de manera muy importante cuando tenemos lugares eh, con una dureza importante. Básicamente lo que ocurre en los procesos de aporte de calor donde digamos que no le da tiempo a las estructuras de acomodarse y podemos conseguir estructuras de tipo martensítica, ¿no? Aquí hay una referencia que la norma API, en la norma NACE 472 establece para que haya presencia de sulfide stress cracking. Este es el mecanismo de daño que más literatura tiene, de él van a conseguir muchísima información a diferencia de los otros dos. Entonces, si se fijan, que apenas con 50, un poquito más de 50 ppm de azufre, podemos tener ya una manifestación de sulfide stress cracking. Y bueno, con unas presiones más bajas, a presiones muy bajas, también podemos tener, eh, digamos que el proceso para que se genere este tipo de agrietamiento, ¿no? ¿Cómo ocurre? Digamos, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre el sulfide stress cracking? Bueno, como él proviene de la carga de hidrógeno, ¿verdad? Esa carga de hidrógeno se ubica en esas cavidades, ¿verdad? Formando hidrógenos atómicos con hidrógeno atómico, formando hidrógeno molecular. En la medida en que esa presión va incrementándose, hay una condición particular. Esa cavidad que se encuentra ubicada en un sitio de alta dureza, ¿qué es lo que pasa? El material no tiene la capacidad de deformarse en la medida que va incrementándose la presión y el material se fragiliza, se agrieta. Entonces, digamos que ese es el drive que participa en lo que es el agrietamiento de este tipo de... Y por supuesto el esfuerzo, perdón, digamos que tiene que haber unos esfuerzos, en este caso residuales, eh, digamos que en este caso por la soldadura, y digamos que esos dos elementos, digamos que es el drive que caracteriza este mecanismo de daño, ¿no? Entonces, es una grieta, ¿verdad? Es una grieta que no es ramificada, se presenta, esta es la morfología del daño, se presenta, digamos, como ven aquí, esto es una zona afectada por el calor, este es el depósito de soldadura, digamos que aquí muy seguramente no se alivió y hay una zona con una estructura martensítica, se fue generando hidrógeno y finalmente una grieta que desde el lado proceso, siempre se forman del lado proceso, pues termina en conjunto con un esfuerzo aplicado eh, generando este tipo de morfología, ¿no? No hay deformación plástica. Es importante desde el punto de vista técnico que ella se ubica en las zonas afectadas por el calor, pero miren la nomenclatura también dice que, por ejemplo, este último pase de soldadura no tiene los tratamientos que recibió los primeros pases, porque digamos que la subsecuencia de pases va tratando térmicamente al anterior, pero este último pase, ese aporte de calor pudo de alguna u otra manera generar en la estructura una superficie dura, ¿verdad? Que no tuvo la oportunidad de tratarse y se puede generar, digamos que ahí en el material de la soldadura también agrietamiento por sulfide stress cracking. Digamos que es muy sabido por todos que cuando hay aporte de calor hay un cambio estructural, básicamente en aquellas soldaduras donde no tenemos la capacidad de aliviarlas para homogeneizar la estructura, vamos a encontrar superficies duras que es, digamos que, lo no deseado, ¿no? En este tipo de plantas. La literatura también habla del efecto de la temperatura.
digamos que las cargas de hidrógeno ocurren cuando el material está caliente. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado cuando, digamos que hay paradas de plantas repentinas o paradas de plantas donde el equipo se enfría. También a veces hay posibilidad o han existido casos donde los materiales al enfriarse, pues, tienen la tendencia a que se agrieten, ¿no? Finalmente, es importante que ustedes puedan diferenciar esta nomenclatura. Sulfide stress cracking no es, digamos que Stress corrosion cracking digamos que sulfide stress cracking es un tipo de agrietamiento por ambiente, pero digamos que no debemos asociar cuando veamos stress corrosion cracking que estamos hablando de sulfide stress cracking. Entonces, ese es digamos que es un error que se comete mucho y he visto, digamos, cuando damos este tipo de capacitaciones que la persona tiende a relacionar, digamos que esta nomenclatura es importante para que quienes se quieran eh, detallar cuando en la literatura, pues saber diferenciar qué significa cada uno de estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es la mitigación para el sulfide stress cracking? Digamos que aquí en esta pequeña slice es yo creo que donde consolidamos el aporte que yo quise traer a esta presentación. Y miren, digamos que el sulfide stress cracking, como su mecanismo de daño es, digamos, aquella metalurgia que digamos que no tuvo la capacidad de recuperarse y generó eh, una estructura no deseada, pues el tratamiento térmico homogeniza, pero digamos que el tratamiento térmico, según la API 945, debe hacerse a 1175. Esto me llamó poderosamente la atención cuando yo estuve revisando la bibliografía hace muchísimos años y estos valores están por encima de lo que nos dice la ASME sección 8 para recipientes a presión y la ASME B31.3 para todos los procesos de refinación en la fase de construcción. Ellas están por debajo y la teoría dice que este rango de permanencia de temperatura es el que definitivamente elimina los esfuerzos residuales y homogeniza la estructura. Entonces, he visto cómo se generan recomendaciones en algunos servicios de minas y no se incorporan estos estudios, estas actualizaciones o estas investigaciones importantes. Bueno, digamos que este es el aporte agregado. También recomienda API 945 que no se mantengan los alivios, al menos el que dure menos tiempo por una hora, digamos que se alivie al menos 1 pulgada por cada hora en la temperatura de sostenimiento y mínimo 1 hora. Pues esta gráfica, digamos que la sección octava establece un valor de alivio a 1100 grados eh, y respetar, digamos que estos valores de temperatura según esta recomendación. Otro factor importante que recomienda la literatura es que después del alivio térmico nosotros controlemos las durezas que se generan en la soldadura en los servicios de amina. Ojo, hablemos de los servicios. Esto está relacionado con los servicios de amina. Y el valor que establece API 945 es que no superen los 200 brines. ¿Qué soldaduras aliviar? Todas, contenedores de presión, soldaduras de sello, soldaduras internas, refuerzo, arc stray, quemaduras de arco, todas las soldaduras deben realizar alivio térmico. Bueno, finalmente habremos de qué es el proceso de amina stress corrosion cracking. Como ya les dije, es un proceso que no está asociado a la carga de hidrógeno, ¿verdad? Está asociado básicamente al uso de una alcalonamina, digamos que en este caso el que nos atañe es las aminas, ¿verdad? Tienen H2S y CO2, pero digamos que también pueden ocurrir cuando hay presencia de soda cáustica y aguas agrias en otros servicios, en otras plantas. ¿Cuál es el drive de este mecanismo de daño? Mina 3 corrosion cracking. La presencia de la mina per se en su estado alcalino, ¿verdad? Y la presencia de esfuerzos.
Entonces, por eso, digamos que está asociado, no sé si lo tengo acá, básicamente está asociado al circuito de amina pobre, donde el circuito de amina pobre recupero la amina, manteniendo estas condiciones de alcalinidad, pero puedo encontrar en el circuito esfuerzos, porque digamos que hace muchísimos años se decía que el circuito de amina pobre no debía aliviarse, porque digamos que no hay contenido de H2S y CO2, pero sí, realmente hay un contenido muy pequeño que deben existir para formar alguna capa protectora. Entonces, digamos que los esfuerzos, esos esfuerzos que se pueden generar en ese circuito de amina pobre pueden encontrarse en soldaduras que no se hayan aliviado, en trabajos en frío realizados y que no se hayan aliviado. Lo he visto muchas veces cuando queremos llevar la brida de una tubería por esfuerzo a la brida de conexión de una bomba, ¿verdad? De manera de generar unos esfuerzos ahí inducidos importantes que en la presencia de una amina con un pH alto y un metal de cero de carbono, pues generamos las condiciones para que se genere agrietamiento por amina. Dureza en el acero no tiene que ver nada. La experiencia en campo ha indicado que no hay un significante correlación entre las propiedades del material y la corrosión por amina. Si hay un incremento del esfuerzo, pues hay un incremento de la susceptibilidad y las discontinuidades actúan como concentradores de esfuerzo. Puede presentarse en soldaduras que no han sido tratadas térmicamente, los componentes con altos niveles de deformación en frío o áreas con altos esfuerzos residuales como la soldadura hacen más susceptibles a este tipo de mecanismo de daño. Ocurre básicamente en el circuito de amina pobre donde hay bajos niveles de ácido, ¿no? Digamos que estos son los esfuerzos que se manejan de manera importante en soldaduras cuando no se alivian. Y aquí está la clave para identificar la morfología de este mecanismo de daño. Un mecanismo de daño agrietante con ramificaciones, se presentan grietas paralelas básicamente en el material base, en la zona afectada al calor donde hay altos esfuerzos. Digamos que esta es una boquilla y aquí se ven de manera radial los múltiplos esfuerzos por corrosión por amina, grietas paralelas. Son de naturaleza intergranular, son de tipo ramificada, a diferencia de los inducidos por hidrógeno. Y como los esfuerzos residuales lideran el mecanismo de daño, las grietas son frecuentemente encontradas en procesos donde es opuesto a los attachment. Miren este detalle que interesante. Se ha evidenciado y se ha encontrado, no, yo no lo he visto, pero digamos que desde la parte de afuera, si estos grandes aportes de calor generan unos esfuerzos importantes, desde la parte de afuera podemos generar zonas con altos esfuerzos que en servicios de amina desde la parte de adentro pueden generar las condiciones para que se genere agrietamiento. Entonces, mucho cuidado cuando hacen arcos, soldaduras de arco por la parte de afuera, pensando que no tienen ningún tipo de efecto sobre servicios de amina pobre, pues tengan mucho cuidado porque definitivamente han existido casos donde se ha agrietado el material. Aquí codos sobreforzados, digamos que desde la parte interna vemos la grieta, aquí un zoom de esa grieta de tipo ramificada, característica de agrietamiento por amina. La mitigación para este tipo de mecanismo de daño básicamente es realizar alivios térmicos, donde yo reduzca las tensiones que se formen ahí, ya sea por soldadura, por trabajo frío, etcétera, y respetando estos valores de alivio, como ya les expliqué antes. Aquí les dejo algunas normas importantes, como es la API RP 0472, la NEI 0, la NEI 0296. Por supuesto, digamos que lo que pasa es que este es un tema muy amplio y digamos que pudiéramos hacer webinar de cada una de ellas, pero digamos que sería muy extenso. La norma MR0103 es la norma que rige para los servicios en presencia de sulfide ester cracking en los materiales, muy importante. Está la norma 8X194, materiales y fabricaciones para recipientes a presiones nuevos en servicio de H2S. Y aquí está una muy interesante donde se hacen pruebas de laboratorio para los servicios de agrietamiento por H2S. Entonces, digamos que les pongo nuevamente
las imágenes que les coloqué al principio. Y digamos que yo creo, y esa sería la intención, de que puedan identificar que, bueno, este es el apoyamiento. Digamos que el de tipo escalonado es agrietamiento inducido por hidrógeno, ¿verdad? Esta en sentido radial en la presencia de un esfuerzo se llama SOHIC. Esta en la zona afectada por el calor es la morfología que se genera por su falla, estrés cracking y zonas duras. Y esta es la que genera de tipo ramificada la presencia de compuestos alcalinos eh, y esfuerzos, ¿verdad? Miren lo que ocurrió en un intercambiador de calor cuando no se pudo despojar en una zona característica de la zona regeneradora. Llegó a mina, al reboiler. Esa mina rica se despojó aquí y destruyó completamente por el despojo de ese ácido el intercambiador de calor. Adelgazamientos que han tenido por erosión y concentraciones de sales termoestables. Aquí nos ocurrió que en una torre regeneradora el ingreso de esa carga de amina, ¿verdad? Fue impactando esta pletina, no dejó que se formara la capa de sulfuro de hierro y bueno, poco a poco, digamos que destrozó de manera importante esa protección que había allí y corroyó completamente la pletina de impacto a la entrada de la torre regeneradora. Bueno, muchísimas gracias. Digamos que esto fue eh, lo que les quise compartir hoy. Espero que hayamos sido bien explícitos y didácticos. Muy complejo, digamos que estos mecanismos de daño cuando se trabajan todos de manera mancomunada, pero digamos que poco a poco eh, eh, te vas relacionando y vas identificando cuáles son las características. La norma API 571, ¿verdad? Tiene ahí muy explícito y de manera muy didáctica, aunque no profundiza mucho estos aspectos que son los que yo creo que considero son los que le dan valor agregado para uno entender de manera importante todos esos mecanismos de daño. Eh, no los veo, déjame ver aquí qué coloco para verlos. Muchas gracias, Puede Luis, por la ser. presentación. Eh, bueno, puedes dejar de compartir y vas a ver a las personas, pero Ok, dejo de compartir, ok, dejo de compartir. sí, pues. Perfecto, eso, ya lo veo. Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere empezar levantando la mano. Antonio, buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Saludos, saludarlo, un gusto saludarlo. Hola Luis, ya Me estaba levantando honra, la me mano. honra, me honra tu presencia aquí, con Claro mucho que sí, respeto. no solamente vine yo, Luis, sino que me traje a los 13 del curso de transporte de flujo. Excelente presentación, buenas noches para todos. Vi por ahí a la Gracias. profe Oladi, el profe Miguel. Bueno, de verdad que muy complacido con con tu presentación, bastante clara. Muy dinámica. Bueno, además de felicitarte, en base a tu experiencia, Luis, en Ecopetrol, ¿dónde visualizas tú que pueden ocurrir? Claro, al final hiciste un inciso con el tipo de corrosión en los sistemas de amina pobre, pero en línea general. ¿Dónde ocurren los principales problemas de corrosión? No específicos como tú los detallaste, sino de manera general. ¿Dónde tienen más problemas o han tenido más problemas ustedes en los circuitos de amina asociado a mina rica o a mina pobre? Y no sé si quieres diferenciar, por ejemplo, en el caso de los reflujos, de las torres regeneradoras, que sé que son elementos importantes. No sé si tienes algún feedback con relación a eso. Sí, digamos que me gustaría empezar, Antonio, porque solamente hablé de corrosión y agrietamiento, pero aquí en la unidad de amina también se presentan otros mecanismos de daño. Como tú bien lo sabes, en algún momento conversamos la presencia de formación de ¿cómo se llama? Cuando Sales hay termoestables. H2S, no, de amoníaco con H2S, de bisulfuro Bisulfuro de de amonio. amonio. Bisulfuro Digamos de que amonio.
bisulfuro de amonio, digamos que en el circuito de cima, en el circuito de cima, digamos que a nosotros es la experiencia que más costos económicos nos ha dado. Digamos que no es lo más representativo, ya te voy a explicar cuál es lo más crítico, pero digamos que allí no debe ingresar nunca amoníaco a la planta porque no estuvo contemplado en el diseño, pero se formaron allí unas sales de bisulfuro de amonio que en doble oportunidad, porque digamos que tuvimos que cambiar de una metalurgia especial, no llegó, los procesos de compra en el competidor no son tan rápidos y no logramos sino hacer dos cambios por lo severo que ocurrió la formación de sales termoestables. Pero me gustaría decirte por la experiencia que tengo en Barranca y en Cartagena cuando han existido paradas de planta, en los sitios críticos están asociados al intercambiador de calor porque el intercambiador de calor tiene una línea donde yo me alimento con la mina pobre y hay un retorno donde va esa mina evaporada. Esas dos líneas son las líneas que en conjunto con una mala operación digamos que no se despoja donde debe despojarse y ahí hemos tenido, digamos que todos los procesos repetitivos de corrosión más críticos en la unidad de Diamina, tanto aquí en Cartagena como en Barranca. Esas dos líneas, sobre todo la línea que lleva vapor caliente, porque digamos que es la más caliente. Ok. Si no se logra despojar la mina en el tramo de la regeneradora como debe ser, pues allí es donde se va a despojar y básicamente algunas teorías hemos conversado, alguna literatura hemos conversado que hay la tendencia de que cambiemos de metalurgia inoxidable esos dos circuitos. Nosotros lo tenemos por diseño en acero a carbón. Ok. Gracias, Luis, por tu respuesta. Vale, profe. Gracias, profesor Antonio, por su Gracias a ti. pregunta y por traer a los estudiantes también. Eh, el José Está el Terán, profesor Miguel, me honra con su presencia. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Luis. Me he agradecido Bueno, por disculpa que la verdad que me equivoqué aquí de horas. Me hubiera gustado verla al principio. Vengo a hacer un poco de caminata y llegué justo a las 7, pero no sabía que era las 6:30. Bueno, cambiaron las 6, no me di cuenta. La verdad fue mi culpa que no leí completo. Ya, pero bueno, voy a aprovechar de una vez de felicitarte. Veo por ahí que gracias. está un amigo, creo que es José Terán, no sé si fue que estuvo conmigo en Inter en el año 85. Si es el mismo o no, José Terán. tiene el micrófono apagado, señor José. Debe ser por la sonrisa que emana, si es saludable. Tiene el micrófono apagado, señor José. No sé si puede. Después lo saludo, disculpe, pero tenía el no saber de como 40 años, ¿no? Hola, Miguel, sí, es el mismo. Ya me ¿Eh? saludó. Saludos. Sí, claro, Hola, porque él estuvo Yolanda. conmigo. Saludos, Hola, José. Miguelito. Profesor Miguel Sánchez, Bueno, un amigo honor y José Terán de Trujillo, ¿no? Bueno, un recuerdo el año placer 85, saludarle. cuando estuve ya de año sabático en Inter, ¿no? Sí, te Bueno, veo. Excelente amigo. trabajo Bueno, pero esa hiciste. es otra historia. Vamos a seguir Bien. ahí con el amigo Luis Moreno. Después nos cambiamos el teléfono para conversar. Ok, Mira, Luis, seguro. aprovechando ya, iba a ser que decían otra pregunta más, pero aprovechando, en una de las últimas diapositivas que enseñaste allí, decía que no tenía efecto la dureza, como en la 6 algo ahí, cuando estabas hablando ya en lo último de la parte de la alcoholamina, que dice que la dureza no tenía efecto, una de las diapositivas que te enseñaste allí. O sea, me llama un poco la atención porque si hay un problema, si está afectado por la soldadura de alguna manera va a afectar la dureza, ¿no? Entonces, no sé si hay una correlación o no con eso cuando quisiste hacer dureza, si fue en la zona de calentamiento térmico, no sé. O sea, me hace un poco reflexionar eso que dijiste que no tenía que ver la dureza allí prácticamente. Pero sabemos ya que como que la soldadura va a afectar en la microestructura material y por supuesto que esto afecta la dureza, ¿no? No sé si no se refería a otra dureza lejana de la soldadura, no lo Sí, percibo bien. sí, Miguel, mira, digamos que ahí estábamos hablando del Claro. mecanismo de daño que es amina. Sí, sí me escucha. Sí, correcto, te oigo.
digamos que amina, stress corrosion cracking, básicamente este mecanismo de daño no está asociado con la carga de hidrógeno. Este mecanismo de daño está asociado con la presencia de la alcalonamina, un compuesto alcalino, pero también está asociado con la presencia de esfuerzos, en este caso esfuerzos inducidos. Pero ella no tiene nada que ver con la microestructura que se puede formar por la aporte de calor en una zona afectada por el calor. Digamos que el drive que maneja el mecanismo de daño por amina stress corrosion cracking, es la presencia de la amina en su estado alcalino y esfuerzos. Pero al final una soldadura tiene esfuerzos. Es lo que no ve, no Claro, entiendo muy claro, bien. claro, esfuerzos residuales, pero no asociados con la metalurgia endurecida. El esfuerzo residual por el aporte de calor es el drive, pero no es la dureza. Acuérdate que en la soldadura tienes dos cosas. Una cosa es el cambio metalúrgico que logras hacer por el aporte de calor. Si no alivias, puedes generar estructura martensítica, ¿sí? Y la otra es el esfuerzo residual que se genera por el aporte de calor. Son dos cosas. En este caso, cuando hablamos de amina, estrés corrosion cracking, ella lo asocia Y bueno, básicamente con los esfuerzos residuales. la cosa de la mina es una parte y la otra son dos medios diferentes. Una es la mina en sí, pues no estamos hablando de mina dentro del material, estamos hablando, me estoy refiriendo a la parte interna del material. Ahí queda un esfuerzo y al quedar un esfuerzo hay una cambio de dureza. Ahí la tiene que haber, bien sea por la martensita ya inclusive tiene una mayor dureza que cualquier otra microestructura que tengamos dentro del acero. A lo mejor que no la afecte grandemente, puede ser, pero ahí hay un cambio de dureza dentro de la microestructura del material, porque al final lo que vale es la microestructura del material, no la composición, es la microestructura del material, el tamaño del grano, toda la parte de lo que tú mencionaste, de las imperfecciones que hay dentro del material. Inclusive puede ser también en esa parte que tú estabas hablando, precisamente hago la reflexión porque cuando tú dices que el efecto del calor por la parte externa, cuando se aplica la soldadura, puede afectar a la parte interna, por supuesto, porque hay un cambio en la microestructura, porque eso es continuo, o sea, es una parte casi monolítica. Cuando nosotros hacemos una soldadura, es para buscar en ese material algo monolítico, o sea que es como la continuidad. Lo que pasa es que no es totalmente porque hay un cambio precisamente en microestructura y por eso no queda perfecta y hay que ir entonces a los alivios de tensión. A eso es lo que me Correcto, refiero. correcto, correcto, profe, correcto. Así es. Bueno, buenas noches. Muchas Un gracias, placer, Luis, de y verdad. agradecido, ¿no? Esperamos verlo en una de esas que tiene allí de la NET, porque eso yo creo que es muy poco. La verdad que me gustó mucho tu presentación porque fuiste muy didáctico, muy bonita las figuras. Y esta es una parte no muy fácil, hacer esa diferenciación de lo que tú ahorita de la parte de hidrógeno. No es fácil. La verdad que me pareció muy bien tu presentación, muy didáctica y supiste desglosar cada uno de los términos en la parte del ataque por hidrógeno. Gracias. No, Gracias, esperemos profe. que Bueno, de repente un webinar con las otras normas que dijiste de la NEIS. A lo mejor no sean todas, pero algunas de las más destacadas. ok. Yo me pongo de acuerdo con Valentina, sí. Adelante, José. Bueno, un placer verdaderamente participar en esta experiencia. Saludar de nuevo a Miguel, a la profesora Oladis y a la amiga Yolanda, Hola. con quien tenía mucho tiempo sin saber de ellos. Ok, sí, es harto conocido los problemas de estrés corrosion cracking, sulfide estrés corrosion cracking y los otros mecanismos que suceden en unidades de amina. La norma hace referencia a los procesos de inspección y reparación. Y una de las recomendaciones que la norma dicta es la evaluación en corrida, bien sea por ultrasonido de arreglo de fase. Sin embargo, y ahí va la pregunta para conocer tu experiencia. Yo puedo planificar una evaluación para evaluar mecanismos de falla de agrietamiento externamente por phase array, pero
¿cada cuánto tiempo consideras tú necesario hacer, previo a una parada, hacer la evaluación por Face Array, puesto que estos mecanismos suelen activarse inclusive de la noche a la mañana? Yo puedo hacer la evaluación hoy, no tener ninguna condición de agrietamiento, pero sin embargo, una semana después me acerco a una parada, considero que no debo hacerlo y resulta que estoy metido en un problema. ¿Qué recomendación emites tú en cuanto al plan de inspección? Gracias, José. Muy interesante tu pregunta. Eh, digamos que no toqué la parte de detección y reparación porque si te das cuenta es un tema sumamente amplio. Ni siquiera lo quise incluir porque nos íbamos a extender muchísimo más tiempo, pero te voy a hablar de mi experiencia. Eh, la única forma de identificar que inician los procesos eh, de corrosión en unidades de amina es a través básicamente de las analíticas. Eh, tú vas viendo la degradación que va teniendo la mina, si hay amina degradada o no. Digamos que hay unos parámetros que en conjunto con los ingenieros de proceso y de operaciones tú vas estableciendo. Pero para mí lo más importante, José, es que nosotros podamos tener la oportunidad de ingresar al equipo en una parada de planta. Y te lo voy a decir por qué. Porque Totalmente de acuerdo. Totalmente de digamos acuerdo. que es la oportunidad, sobre todo en la primera, porque es la oportunidad de iniciar ese contacto después de 5 años de servicio. Nosotros paramos cada 5 años de servicio, Barranca para cada 4. Y nosotros podemos identificar si hay ya mecanismo de daño que no lo puedes ver de la parte de afuera. Lo otro es que tú puedes aplicar partículas magnéticas fluorescentes húmedas porque puedes evidenciar si hay ya agrietamiento expuesto a la superficie, que no lo puedes detectar con otro mecanismo de daño. Si bien nosotros hemos hecho, digamos que hemos hecho face array desde la parte de afuera, pero digamos que en Barranca, digamos que después de 12 años de servicio por una condición particular que no se podía abrir el equipo y nosotros validamos las juntas circunferenciales. Eh, pero digamos que la experiencia básicamente es poder tener la oportunidad de una parada de planta abrir el equipo, porque no solamente son sistemas de agrietamiento, son también, estas unidades son muy sucias, José. Hemos conseguido mucho depósito, puedes conseguir picaduras por presencia Por depósito. de depósitos. Entonces, había que debatir de una manera interesante. eh, eh, el debate de no abrir el equipo y hacerle inspección tipo on string, ¿no? Pero mi recomendación, por mi experiencia, es que básicamente yo siempre, sobre todo la primera, obligatoria, ingresar al equipo, sí. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, puesto que es parte de lo que te digo. Tú puedes decir, bueno, yo hice una corrida de Face Array, cumplí con un plan de inspección basado en riesgo, ayudé en la confiabilidad del equipo, no lo he abierto durante mucho tiempo, y digo, bueno, no tengo condición de agrietamiento, pero sin embargo hemos tenido oportunidad. Nosotros recientemente en planta nos fallaron pernos de un intercambiador de calor de manera súbita en materiales de acero al carbono por agrietamiento por H2S húmedo. Y nos quedamos y dicen, bueno, ¿de dónde salió esto? Si veníamos bien, tenemos tubería duple, tenemos toda una serie de controles, pero algo sucedió y se vino en humedad la tapa flotante del equipo y se agrietaron los pernos. Fallaron de los 36 pernos, en 2 intercambiadores fallaron más de la mitad simultáneamente. Y entonces siempre se dice, bueno, no, yo voy a una corrida de Face Array, aumento la confiabilidad de mi equipo, pero que de repente tú dices, bueno, no lo voy a incluir en la parada de planta. Pero te alejas, cuando te acercas a la parada de planta, ocurre algún evento, se vienen aguas del equipo o hay un cambio de corriente donde tienes mayor humedad, perdiste los controles de presión, perdiste los controles de pH y algo va a suceder después. Entonces, lo que tú Acuérdate que dices es muy todo esto cierto, que no hay hablamos, nada como sí, ingresar, acuérdate que todo hablamos no en hay la nada parte como abrir los teórica. equipos. Sí, 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 acuérdate que todo esto es la parte teórica, es el fundamento técnico
pero digamos que no todo esto ocurre de manera como se espera, ¿no? Digamos que, como te dije, ¿no? Nosotros hemos conseguido picaduras, pero es que digamos que hay una generación de sales termoestables importante y digamos que hemos conseguido corrosión bajo depósito, ¿no? Óyeme, ¿y pudieron hacer Bajo los depósito. análisis, José? ¿Pudieron hacer los análisis y para identificar los mecanismos? Sí, Porque estamos eso haciendo también unos es análisis en importante. este momento. Ah, bueno, eso es Sí, importante, estamos que se en la fase cierre, de análisis en este que momento. cierres ese Que se ciclo, cierre el sí. círculo. Y que Sí. hayas La utilizado otra preguntita, perno B7, ¿no? B7M. sí, seguro. B7M. La otra pregunta, ¿vamos a Porque tener de alguna manera esta se información confunde parcial? José con los B7. Entonces los B7 son unos pernos muy No, diferentes. totalmente. Entonces, bueno, hay que tenerlo ahí presente. Adelante, adelante. Qué Sí. pena. Vamos a tener esta exposición, la vamos a tener en la red, la podemos echar, ¿cómo echamos mano de ella? Sí, Porque está correcto. muy didáctica la presentación de la clasificación de los fenómenos de corrosión. Y te lleva rápido a tú a decir, bueno, esto es Blister, esto es esto, y esto es esto. Entonces, no sé si vamos a disponer de ella. Yo lo agradecería, de verdad. Sí, señor José. Todos estos webinars que nosotros hacemos del Centro de Estudio de Corrosión Estudiantil se suben al YouTube del Centro de Estudio de Corrosión. Ok. Va a tardar una semana, debería estar subido en el canal. Yo necesito, bueno, no sé cómo hacer para cambiar teléfono con Olay, el amigo Miguel y la otra compañera. No sé si utilizó el chat de este webinar, Sí, perfectamente puedo utilizar el si chat me lo permiten. mientras Ok. eh, Bueno, continuamos con las siguientes preguntas. No sé si alguien más tiene algo que aportar. un placer. Placer. Em, Ahora, Lodato, había una pregunta, creo que la hace el mismo señor Terán en el chat, con relación a las sales térmicamente estables. No sé si le doy una manito ahí a Luis. Hoy en día, señor José, existen mecanismos, digamos que procesos de tratamiento de la mina, son como especies de diálisis que se le hacen a la mina, no tienen necesidad ni siquiera de parar la planta, sino llegamos con un equipo, se llega con un equipo y se hace básicamente las sales termoestables. Son de alguna manera aniones y cationes unidos. Primero se hace una, Activado. una neutralización, se separan en aniones y cationes y luego existen resinas de intercambio iónico que permiten remover esos aniones básicamente del proceso y de esa manera queda una mina regenerada. Por supuesto, después de ciertas cantidades de ciclos de regeneración de esa mina, puede tender a incrementar el contenido de ash dentro de la misma mina y bueno, debe someterse a un proceso diferente. Pero la respuesta es sí existen mecanismos por medio de los cuales pueden remover las sales térmicamente estables de las soluciones de amina. Muchas gracias, Antonio. La pregunta Excelente. era del compañero Robert Montero, estudiante de la maestría de corrosión también. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat, pueden levantar la mano. Llama, Antonio, llamados reclaimer. Correcto. Nosotros tenemos nuestros equipos de diálisis. Sí. Claro, es importante hacer la diferencia porque a veces, digamos que tenemos en nuestro disco duro el reclaimer convencional de que es por efecto solo de temperatura, que aplica solo para las aminas primarias, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las aminas terciarias no aplican los reclaimers por temperatura, sino que tienen que utilizar este tipo de sistema. Gracias, profesor. Continuamos con una pregunta del chat. El compañero Kelvin pregunta, a nivel intergranular, ¿qué tan vulnerable es un acero de carbono por método de fundición? Ejemplo, el cuerpo de una bomba en contacto con el servicio de aminas.
Mira, esa pregunta está interesante y yo le respondería de la siguiente manera. Eh, esa metalurgia debe estar diseñado bajo un estándar. Entonces, básicamente lo que hay es que comprobar que se haya cumplido lo que estableció el estándar para garantizar la calidad de ese material. Muchas gracias, Luis, por la respuesta. Si es un acero al carbono, digamos que veo ahora la pregunta, si es un acero al carbono, pues estaría expuesto a todos los mecanismos de daño que ahora le expliqué. Si es una fundición de acero al carbono, como una A216, entonces digamos que sí estaría expuesto a todos estos mecanismos de daño que hablé. Totalmente, Gracias, Luis. totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el quinto webinar del 2025. Aprovecho una vez más para dar las gracias al ingeniero Luis Moreno por su presentación el día de hoy, muy ilustrativa. Como ya comenté, este webinar será subido al YouTube del Centro de Estudio de Corrosión. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, sec.corrosión.luz y AMPP Venezuela Student Chapter. La profesora Valentina está ahí, yo creo que quiere despedirse de Luis. Ay, sí, gracias, profesor. Gracias por darme la palabra. Justo a tiempo. Sí, No me justo quería a saltar. tiempo, antes de que Nicole cierre la Esa es la sala. reina del centro, ¿tú sabes cómo es la cosa? Esa es la reina del Ay, centro, Ay, entonces sí, yo no he hecho no. nada todavía, qué barbaridad. Ay, Todos chicos que se meten con vos. gracias, Luis. De verdad que excelente. Bueno, los comentarios hablan por sí solos y agradecidísimos a todos, como siempre, de estar presentes en estos ciclos de webinar que continuamente seguimos haciendo con el trabajo arduo desde el capítulo de nuestros estudiantes de la sección Venezuela. Gracias, Luis. De verdad que de antemano te enviaremos el certificado. Y bueno, ya te dejaron las puertas abiertas para otro webinar. Tú cuando quieras, esta es tu casa. Claro Disculpe, que sí, Eduardo, muchísimas gracias. Quiero decir tres palabras. Primero, Adelante, profesor. rectificar otra vez al amigo Luis, muy buena la exposición, como dice la profesora Valentina, bastante abundante, muy concreta, muy abierta. En segundo lugar, agradecer también al amigo José Terán, porque así como José y otras personas que hoy estoy viendo aquí que no habían estado anteriormente, le agradecemos. Me gustaría, José, tu alta experiencia, se comunicara con la profesora Valentina. Ahí me da el número telefónico, porque me gustaría que nos diera también un webinar en tu experiencia. Tiene más de 40 años. Cuando estuvimos en el 85 ya estabas en la inspección de equipos, entonces pudiera darle un webinar en relación de inspección de equipos, que sería muy valioso. En tercer lugar, quiero felicitar a mi compañero y amigo de segundo nombre, Antonio de Turris, por haber traído esa gran masa de estudiantes también. Es ojalá que otros profesores de otros cursos siguieran tu ejemplo, porque este webinar no es solamente para alguna persona, es para toda la comunidad que de alguna u otra manera está haciendo corrosión, de alguna u otra manera. Entonces, Antonio, de verdad que te felicito por traído. Ojalá que, así como está la profesora Yolanda, que creo que también tiene un grupo de estudiantes allá en Chile, y la profesora, no sé si está aquí, la profesora Linda Gil. Sería bueno que todos esos profesores de alguna manera motivaran también estos webinars. Esto es para enriquecer más en la situación que estamos en el país, de alguna manera que nos sentimos también oídos fuera de Venezuela de este modo. Entonces, y saber que seguimos trabajando en estas líneas a pesar de todas las vicisitudes, pero vamos para adelante. Y aquí vamos siguiendo a la amiga Valentina, que es la que nos orienta, la que va llevando la gracias, batuta. Miguel. El motor fuera de borda de ese centro. No, 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 Gracias, Exactamente. Miguel. somos Gracias, muchos, somos Valentina, muchos. por la invitación. ¿Sí me Gracias, escuchan? Yolanda, Gracias por por la estar. invitación. Igual que a Saludos a todos. todos, abrazos, que estén bien. Igual, nos vemos en el Eh, próximo, a Si finales Dios de... ahí quiere. coloqué, Amén. ahí coloqué mi Chao, José. No sé teléfono. cómo darte el número de Chao. teléfono. Yo te lo hago llegar con Valentina, ¿será? Dale, sí. Ahí está mi número de Seguro. teléfono. Excelente, me encantaría. Ya sabes, José, estás Sí, comprometido encantado por de la vida, webinar. Miguel, cuenta conmigo. Ok, Seguro, mi hermano. ok. Chao. Que tenía una preguntita más, puesto que tengo una colega que está trabajando ahorita en corrupción conmigo. Hemos estado indagando sobre los posgrados
de corrosión de la Universidad del Zulia. Hasta ahora no tenemos mayor información. Lo máximo que hay, es lo máximo. Pero sí queremos saber si ya están activados. La pregunta es hacemos para hacer oportuna, los enlaces Valentina, destácate que- para las admisiones. Ajá, así es. Ajá. No. Bueno, no sé, Eduardo, no sé si quieres dejar de grabar. No, que mejor que quede grabado, así de una vez lo reconoce el otro que se pegue en el webinar. Ah, Al bueno. contrario, Momento Hay, de hay Esto es la compromiso, hay profesión. compromiso. Las Además está- admisiones oficialmente son hasta pasado mañana. Sin embargo, tú excelente. sabes, siempre se abre un abanico de un periodo extra. A los amigos. Bueno, para los amigos, conocidos, obviamente. Te dejo también por el chat mi número, que en conjunto con el Excelente. profesor Douglas Linares coordinamos el programa de la maestría. Y también de los Ok. diplomados. Aquí vale la cuña, también tenemos diplomados en corrosión interna, tenemos curso de protección catódica ahorita recién arrancando, un curso de corrosión influenciada microbiológicamente cerrando y próximamente un nuevo diplomado en el cual estamos trabajando. Muchos motores por ahí andando, somos muchos realmente, no es una sola cabeza, somos muchos. Ahora que les pongo mucho trabajo a muchos, sí, eso sí es verdad. Pero estamos captando gente, así como Luis, como José, también nos pueden ayudar en muchas de las clases del diplomado, de la Seguro que misma sí, Miguel. maestría, a Seguro que través de sí. seminarios, de alguna es cuestión de ponernos de acuerdo. Sé que Luis y José, que tienen afecto por la Universidad del Zulia, de alguna manera todos contribuyen, porque muchos de nosotros estamos afuera. Pero bueno, tenemos que ocupar este escenario que ha sido muy valioso para todos. Fíjate que Yolandita está en Chile y ahí nos está también ayudando, promoviendo también. Eso Y tratamos. esto es importante, como le decía, dado todas las condiciones que estamos en el país, pero tenemos que seguir para adelante, y sobre todo con un grupo de jóvenes que tenemos en las maestrías con mucha ambición de aprender, de intercambiar información, y esto es lo que nos ha hecho nosotros en estos 48 años de seguir adelante. Y contaremos con ustedes también para los 48 años, Dios mediante, que es en diciembre, noviembre, diciembre. Dios mediante, Miguel. Eso lo vamos a celebrar. Dios mediante. Bueno, feliz noche a todos. Gracias a Chao, todos. Luis. No, Felicitaciones, vale. Luis. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Anda, Buenas noches. cuando puedas tu teléfono.